Seguimos con este repaso informativo. Les mencionábamos antes de la pausa, el presidente de la República, Yamandu Orsi, volvió a hablar sobre el tema de la creación de un eventual Ministerio de Justicia en nuestro país y sostuvo que está convencido que es el camino correcto. El mandatario indicó que se debe buscar garantizar el acceso de la justicia porque una justicia que funciona bien ayuda a mejorar los temas de convivencia. A lo largo de los años, este aspecto es un tema del Ministerio del Interior y la policía. Es obvio que no es así. Es obvio que el acceso a la justicia es una condición fundamental. Es obvio que una justicia que funcione bien resuelve bastante mejor nuestros temas de convivencia. Porque también es cierto que a veces por no hablar de los temas de seguridad hablamos solo de convivencia y a veces por hablar de seguridad dejamos de lado la convivencia. Estamos hablando de lo mismo, no hay que verlo como cosas diferentes. Entonces, en campaña, en los discursos, en los planteos, decir que realizamos una justicia que funcione bien y que la gente tenga acceso a la justicia es bien recibido por la gente, no está mal. Pero me llama la atención a veces, o gran parte de las veces, como eso no está en el radar y te preguntan, ¿y eso de qué estamos hablando? Entonces ahí empezamos a hablar de algunas cosas y de la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, a tal punto que los partidos políticos, por lo menos los mayoritarios de este país, en su programa pusimos todo, bueno, sí, hay que caminar hacia eso. El empujón de los programas de los partidos políticos nos anime a hablar de las cosas por su nombre y decirlas. Y que no nos contamine el oportunismo de aquello de cuánto y cómo pega en la opinión pública. Por lo tanto, la exhortación a todos ustedes y nosotros es, también acá hay un tema de educación y de cultura. ¿Qué es derechos humanos? ¿Qué es acceso? ¿Qué es acceder a la justicia? Que no nos pase que para entender eso te tiene que ocurrir algo. Estamos en el Parlamento, hay un proyecto de creación del Servicio Descentralizado de la Defensa Pública que se tendría que vincular a través de justicia. La Fiscalía debería vincularse a través de justicia. Hay un proyecto para crear el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado. Todo lo que tiene que ver con el servicio de abogacía del Estado. O sea, hay un conjunto de cosas que deberían. ¿Qué va a estar al principio y qué se va a ir incorporando después? Me parece que forma parte del debate que tenemos que dar. Y en otros temas, el gobierno presentará la próxima semana el Plan Nacional de Seguridad Pública que involucrará a los partidos políticos que quieran aportar ideas. El titular de la cartera, Carlos Negro, sostuvo que las bases de este plan, una de las bases de este plan, tiene que ver con el desarme de la población, porque se cree que hay 1 millón de armas ilegales en manos de los uruguayos. Los números y el estado de situación actual no nos dejan otra alternativa que hablar de ese fracaso en materias públicas de seguridad. Tenemos que asumir que nos equivocamos. Si no asumimos que nos equivocamos, no vamos a buscar caminos alternativos. Y es precisamente lo que se propone esta gestión. Esta gestión se propone, como ha dicho Emiliano muchas veces, y es una frase que me parece que pinta muy gráficamente la situación, tenemos que cambiar la rueda con el auto andando. Y eso no es fácil porque tenemos que gestionar el día a día de la problemática de seguridad. Nos enfrentamos también a una proliferación de armas también escandalosa. Se habla de más de 1 millón de armas presentes en la población civil. ¿Cómo atacar la violencia cuando tenemos 1 millón de armas en manos de los uruguayos? La mayoría de ellas, o la mitad por lo menos, en forma absolutamente ilegal. Luego que las armas están, hay evidencia internacional que indica que es muy difícil erradicarlas. Se han intentado planes de desarme en diferentes partes del mundo desarrollado, América Latina. En Uruguay se empezó a diseñar años atrás un plan que no fue concretado, no pasó de las comisiones que se instrumentaron, pero tenemos que también aportar soluciones en este tema. Es milagroso que en Uruguay todavía no tengamos un sistema de pandillas al estilo maras.
Es un milagro porque en todas partes del mundo existen. Aquí cerca, en Rosario, vemos bandas criminales con altos niveles de complejización y organización que nosotros hoy no tenemos. Eso tiene sus pros y sus contras también, que es otro capítulo, pero bueno, esa es la realidad que tenemos nosotros. El ministro del Interior habló del tema que va a desarrollar Gabriel, habló de la explosión de las estafas en el Uruguay y explicó cuáles son los motivos para esta proliferación de las mismas. Venimos en una baja sostenida de delitos contra la propiedad cometidos por violencia, hablo de las rapiñas. Hace ya un buen tiempo a esta parte, es un descenso sostenido, que también nuestra administración lo está viviendo, pero eso también nos llama a la reflexión de las nuevas tecnologías aplicadas al delito. Y tenemos una explosión de estafas. Y una explosión de estafas por medios electrónicos, donde hoy por hoy no hace falta salir a la calle para ser potencial víctima de un delito contra la propiedad. Hoy dentro de nuestra casa, dentro del dormitorio y bajo 7 llaves, solamente teniendo un celular podemos ser víctima de una estafa, y a cualquiera de nosotros o familiares nos ha pasado un hackeo, una estafa, una tentativa de estafa en los dispositivos electrónicos. Como les decíamos, estamos recibiendo a Gabriel Pereira para hablar de este asunto que bien dice el nombre de la columna: estafa, delito oculto. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Se habla poco de esto. Bueno, varias veces hemos cuestionado acá el debate sobre la cifra de delito, ¿no? Sí. Que eso no va al fondo del asunto, y en general es así. Pero hay veces que no. Hay veces que las cifras evidencian. ¿Cuándo es importante para mí debatir sobre eso? Cuando las cifras evidencian un cambio de paradigma en el mundo de la delincuencia. Pasó en los 90 cuando empezó a aparecer el narcotráfico, pasó en los 2000 con los homicidios en el contexto del crimen organizado, que eran homicidios de una característica distinta a los que conocíamos, por eso aumentó la impunidad, y ahora está pasando de nuevo con esto. Y es importante ponerle el ojo por varias cosas. Había algo que se venía consolidando y era la baja de las rapiñas, de 30.000 a 20.000. Y pensábamos que había un retroceso de los delitos contra la propiedad. ¿Por qué? Porque el observatorio del Ministerio del Interior solamente revela información sobre rapiñas, homicidios y hurtos. Delitos de narcotráfico, violencia doméstica. Pero delitos contra la propiedad, además del homicidio, rapiña y hurto. No estafas y extorsiones. Y ahí estaba el delito oculto, ahí estaba lo que estaba ocurriendo en el mundo de la delincuencia, y era un movimiento de las rapiñas hacia las estafas. Si uno mira cuando las rapiñas bajan sostenidamente, pero si uno mira el total de delitos contra la propiedad, se mantiene estable. La cantidad de delitos son los mismos. ¿Por qué? Porque se produjo este cambio en el mundo de la delincuencia. Una migración. Vamos a ver las cifras. Son elocuentes, tremendas, ¿no? Fíjate la rapiña que pasa de 26 a 15, y fíjate las estafas de 9.000 a 25.000. Es una explosión que no se ve visto en ningún delito nunca, en tan pocos años. En 7 años se multiplicó por 7. Y había quedado oculto, y no había un análisis de esto, por esto que te digo, de los 3 delitos que quedan visualizados. La rapiña se castiga con una pena de 4 años a 16. Y la estafa con 6 meses a 4 años. 4 años. Lo que te iba a preguntar, que me surgía como interrogante, es: ¿la migración se da porque es barato estafar? Viste que en la delincuencia se habla mucho de esto de el análisis de si te pueden agarrar, si no te pueden agarrar, y la pena que te cae en caso de que te agarren cometiendo el delito. Los criminalistas siempre ponen el énfasis sobre que lo importante para disuadir es la oportunidad de que te agarren, ¿no? Claro. Que eso es lo importante. También es cierto que el delincuente no delinque pensando que lo van a agarrar. No delinque pensando eso. Por eso las cifras de prisión aumentan, los años de prisión aumentan, y el delito sigue ocurriendo. Lo que pasó acá fue que con la inclusión financiera, la plata salió de la calle. La plata salió de la calle. Preguntale a cualquiera de los muchachos de acá: ¿con cuánta plata andás en el bolsillo? No. ¿Cuántas rapiñas tengo que hacer yo para llegar a 10, 15 mil pesos? ¿Y cuántas estafas? Hay una migración.
del dinero hacia entidades financieras y hacia la gente que no anda, lo tiene y usa tarjetas. Por eso se dan tanto las estafas financieras, las estafas informáticas, ¿no? Y los bancos están muy preocupados por eso. Eso es lo que motiva en el origen de la migración. Un cambio en la cultura del manejo del dinero provoca un cambio en la delincuencia. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Y me parece que es una llamada de alerta, porque si bien esto que yo te digo de que el paradigma, como en los 90 es el narcotráfico, en los 2000 los homicidios, no ocurre muy seguido, un cambio como este que estamos asistiendo ahora, cuando ocurre, el mundo de la delincuencia se mueve con una enorme velocidad. Una enorme velocidad. Y la justicia no se mueve con esa velocidad. Búsqueda publica una información según la cual solamente el 15% de las estafas analizó Fiscalía. 15% las analizó. No es que imputó a alguien. Imagínate, ¿no? Imagínate. ¿Y por qué digo que tenemos que estar atentos con esto? Porque hace tiempo yo vengo hablando de cómo ciertos fenómenos delictivos dieron lugar a otros. En la rapiña, la persona va por el dinero. Y si la cosa se le complica, tiquicatilla. En el caso del sicariato, va por la vida. Y es la vida la que le da un dinero. Cuando se instala esa lógica en el mundo de la delincuencia, y por alguna razón empieza a haber mano de obra desocupada, estos muchachos están acostumbrados a ir por la vida. Y aparece el secuestro, por ejemplo. Y en el contexto de delitos violentos aparece la extorsión. Se ha dado en todos los países donde el narcotráfico escaló, luego un derrame hacia el secuestro y hacia la extorsión. ¿Sí? De casos reales, no virtuales. No, de casos reales. Claro, viste que también está esto que para mí está mal llamado el cuento del tío, que llaman a una doña y le dicen, tenemos a su nieto secuestrado, deposíteme un dinero. No, ahí no sé. Ahí no sé. Estamos hablando de denuncias acá siempre, ¿no? Siempre son denuncias. En esta nota de búsqueda, que habla que el 15% de las estafas se analizaron, se analizó el 28% de las extorsiones. Están extorsionando y la Fiscalía analiza 1 de cada 4 denuncias. Si no estamos atentos a esta migración de delitos, si no estamos atentos a cosas que antes no eran tan preocupantes, porque nos preocupaban las rapiñas, los homicidios y no las estafas y las extorsiones, y las empezamos a dejar de lado, nos vamos a encontrar con un problema, porque la extorsión también escala en violencia. Entonces nos tiene que dejar una enseñanza esto, de cómo el delito migra rápido en función de cambios sociales, como en este caso la migración del dinero hacia entidades financieras, pero también cómo otro tipo de delitos que ya parecen instalarse, como la extorsión, que suelen derramar de otros delitos más violentos, como el narcotráfico, no está teniendo de parte de las autoridades una represión a la altura de las circunstancias. Y ahora les propongo una breve pausa. Se llevó adelante el tercer Consejo de Ministros. Con los detalles venimos enseguida.